Tenemos que unirnos como sector privado a buscar soluciones al estancamiento de la economía actual. Esto es muy importante, no hay que irse de Colombia. Y hemos luchado por recuperar la soberanía por fin. Ha sido declarado como Chocó, como siempre lo ha sido, y mañana tendremos las elecciones y por primera vez tendremos acá alcalde oficial. Que literalmente el país ha desaprovechado las ventajas competitivas que tiene el departamento del Chocó para que hoy estuvieran contribuyendo al bienestar económico de la nación. Los test se desvalorizaron más de 1000 puntos básicos. En Colombia el problema no ha sido falta de plata, sino la falta de enfoque en la utilización de los recursos. Es decir, los recursos del Estado en los últimos 7 años ha crecido más del 70%. En la deuda que Colombia tiene como porcentaje del PIB también ha subido más de 15%. Reactivación Económica 2.0. Este panel abordará los desafíos y las estrategias para revitalizar la economía colombiana. Y con ello le doy paso a nuestros panelistas. Ángela Hurtado, ella es Managing Director de JP Morgan. Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancoldex. Mauricio Cárdenas Santamaría, él es director de MPBA Global Leadership en Columbia University. Nubia Carolina Córdoba, ella es gobernadora del Chocó. Y León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación Pares. Y con ellos le doy paso a nuestro moderador, Valentín Sierra. Él es director internacional del Ministerio de las TIC. Muy buenos días para todos y todas. Qué gusto es iniciar esta conferencia Shaping the Future 2024, la cumbre anual del MIT Harvard Club, con este nivel de invitados y de discusiones por el futuro de nuestro país. Mi nombre es Valentín Sierra, director internacional del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, graduado de la Maestría de Políticas Públicas de Harvard, donde tengo que agradecerle al doctor Cárdenas porque fue una de mis cartas de recomendación y siempre le agradeceré. Y en esta oportunidad vamos a discutir los retos económicos que tiene nuestro país, no sin antes dar un agradecimiento especial a todas las personas que nos acompañan del sector público, del sector privado, de la academia, de los gremios y también a los embajadores y embajadoras de los países de Panamá, Hungría, Guatemala y Argentina. Tenemos entendido que en el transcurso del día también nos acompañarán otros embajadores, otros países muy interesados en el desarrollo de Colombia. Y hoy queremos abordar esta temática precisamente de reactivación 2.0, reactivación económica, con Javier Díaz, presidente de Bancoldex, Ángela Hurtado, Managing Director de JP Morgan para Colombia, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del departamento de Chocó, y Mauricio Cárdenas Santamaría, director del MPBA de Columbia University y exministro de Hacienda, exministro de Minas y Energía, entre otros importantes cargos. Nuestro país ya habíamos hablado de reactivación económica después de la pandemia. Esta es una segunda oleada de medidas para potenciar los sectores de los que depende la economía colombiana. Enfrentamos un escenario de bajo crecimiento con el Fondo Monetario Internacional ajustando sus proyecciones para el país a una de las medidas de crecimiento económico más bajas en el continente. Y esta situación subraya precisamente la importancia de revitalizar los sectores de la construcción, de la minería, del transporte, del alojamiento, de las comidas, de las actividades manufactureras y comercio, para lograr una recuperación sostenida. Frente a estos desafíos debemos hablar de productividad, de TFP, debemos hablar también de la reactivación del comercio, de las pymes y su rol en nuestra economía, y también cómo las nuevas tecnologías emergentes van a ayudarnos a superar estos retos. Me gustaría iniciar con una pregunta precisamente para ambientar este tema, y es los sectores que deberían ser priorizados para diversificar y lograr mayores niveles de complejidad en nuestra economía colombiana, para subir la productividad, y cómo debería el país equilibrar la necesidad de crecimiento precisamente
con la agenda ambiental, la agenda social y equilibrar todas estas tendencias y dinámicas que están pasando en nuestro país. Le daré la palabra entonces, primero que todo, al doctor Cárdenas para que nos ambiente esta discusión. Bueno, muchas gracias, Valentín. Qué gusto que esté acá. Es un gran ejemplo de lo que todos soñamos con Colombia. Usted salió de su natal Caldas, el municipio donde usted nació es Tales, y un día me visitó cuando yo trabajaba en Brookings, en Washington. Estaba terminando colegio, Estados Unidos, después de un intercambio. Trabajamos juntos allá y cómo me alegra verlo acá trabajando, en este caso, impulsando desde el gobierno las TIC y después de haber hecho su paso por Harvard. Yo creo que es bueno aprovechar este escenario, un cierto grupo más recogido, que viene todo de tener esas experiencias interesantes desde el punto de vista de formación en Harvard, en MIT. Yo trabajo en la competencia que es Columbia, y en el momento de las admisiones al MBA, esa competencia se vuelve muy tensa y Harvard siempre nos gana porque tiene más plata, entonces ofrece mejores becas, pero yo siempre les digo, no, la plata no lo es todo, la plata no lo es todo. Pero bueno, aprovechemos este espacio como para ser constructivos, para pensar qué es lo que nos falta, qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo desde el punto de vista del mundo del emprendedor. Voy a decir, el país está en cierto pesimismo, hay mucha pesadumbre, hay un momento negativo, el país está un poco estancado en materia de crecimiento económico. Ese estancamiento viene de la falta de confianza, hay muchas señales encontradas, no entremos en esa discusión, pero el ambiente político está muy volátil, demasiadas reformas, el sector privado un poco hostigado, un poco contra las cuerdas, y eso genera ese ambiente negativo de inversión, que es lo que estamos viendo, una caída muy fuerte de la inversión, que es lo que más me preocupa a mí, que la inversión es la semilla del crecimiento, y usted preguntaba, Valentín, por la productividad total de los factores, ahí es donde está el futuro de la productividad, y en esta inversión está muy caída. Pero no nos quedemos llorando sobre la leche derramada, más bien pensemos como con optimismo y con confianza en qué podemos hacer. Yo estoy súper motivado hoy, esta mañana, porque fíjense que acabamos de oír dos intervenciones de dos colombianos. Uno en el mundo de las entidades multilaterales, otro en el mundo de los gobiernos locales. Las dos presentaciones maravillosas. Presentaciones que muestran interés por la evidencia, por el conocimiento, por lo que saben los expertos, por buscar las soluciones a cada problema de la mejor manera. Yo digo, eso es muy motivante, porque quiere decir que hay talento, que hay capital humano que nos puede ayudar a resolver todos nuestros problemas. Simplemente yo creo que nos falta en este momento convencernos de que somos capaces. Estamos demasiado atrapados en una narrativa muy negativa. Ustedes miran sus WhatsApp, están llenos de mensajes de desahogo. Yo creo que necesitamos pasar a una narrativa más positiva y creo que la tenemos que generar nosotros, nadie más. El sector privado, la sociedad civil, las universidades, los alcaldes, ayudar entre todos a cambiar esa dinámica, a cambiar, vamos, esa percepción, ese sentimiento. Entonces, ¿dónde veo yo dos grandes posibilidades? Una, tenemos que unirnos como sector privado a buscar soluciones al estancamiento de la economía actual. O sea, no esperar a que otros hagan, a que el gobierno diga, a que se convoque un gran acuerdo nacional. No, hagámoslo nosotros. Y todos vamos a tener que ceder un poco. Todos vamos a tener que aportar de diferente manera. Los bancos bajando el costo del crédito para las pymes, bajando las tasas del crédito hipotecario, los constructores dando descuentos sobre la vivienda, los comerciantes ayudando a bajar los precios para que el Banco de la República baje más las tasas de interés. A todos nos conviene eso, los generadores de energía. Aquí hay varias personas que trabajan en el sector eléctrico. Ya es el momento también de bajar un poco las tarifas y darle un alivio a los hogares y a las empresas. Entonces tenemos que hacer ese acuerdo para entre nosotros pegarle el impulso y empujar esta economía. Y al mismo tiempo, darnos fuerza y optimismo para hacer una serie de inversiones, especialmente en los sectores que dependen en este momento menos de la regulación, sectores que pueden tener más vida propia sin estar interactuando permanentemente con lo público. Y ustedes miran, por ejemplo, el caso de Argentina, que estuvo bajo gobiernos
con muchos problemas y que no daban las señales correctas. Tiene una lista, la mostró Sergio Díaz Granados, una lista impresionante de startups que se volvieron unicornios. Y esto es porque el sector privado dijo, mire, yo hago mis cosas y si el gobierno hace otras y va en otra dirección, yo puedo hacer mis cosas aprovechando que hay mano de obra talentosa, que hay capital humano, que hay creatividad, que desde Argentina se podía empezar a producir para el mercado más global o por lo menos regional, piensen en Mercado Libre, etcétera. Entonces lo que nosotros tenemos es que desde ya, esto no es un tema de esperar a las próximas elecciones, desde ya impulsar todo ese emprenderismo, toda esa iniciativa para que nosotros mismos nos encarguemos de que esta economía no se descuelgue, no entre en una caída en picada, no haya una crisis, porque la crisis, para mí el gran temor, es que puede conducir a unos escenarios políticos malos. Las crisis pueden ser el caldo de cultivo de las emergencias, de los estados de excepción, no nos interesa eso. Entonces necesitamos defender ante todo que haya elecciones, que se mantengan las instituciones, que en el 2026 podamos todos votar libremente, que tengamos nuestra libertad. Entonces, de aquí a allá no nos conviene que este país entre en una caída en picada. Conclusión, hay muy buenas oportunidades, hay que aprovecharlas, no hay que quedarse cruzados de brazos, no hay que irse de Colombia. Esto es muy importante, no hay que irse de Colombia. Hay que quedarse acá montando esas empresas, aplicando todo ese talento y sobre todo construyendo ese tejido que es el que nos ha permitido avanzar como país. Si ustedes miran los últimos 20 años de Colombia, Colombia ha avanzado. Nosotros no somos un caso, digamos, de fracaso, no somos un país que no ha hecho nada bien, no somos un país donde todo está por arreglar. No, hemos sido capaces de mejorar la educación de primera infancia, mejorar la infraestructura, hemos sido capaces al mismo tiempo de tener mejores resultados en deporte, o sea, hemos logrado avanzar. Entonces, este no es el momento de patear la mesa, de resetear el sistema, de decir borrón y cuenta nueva, no, construir sobre eso construido. Y en este momento somos nosotros, sector privado, los que podemos hacer eso. Entonces, animémonos, energicémonos y empecemos a trabajar con más fuerza porque es ese contrapeso el que necesita Colombia en este momento para después volver a recuperar un mejor ritmo de crecimiento. Gracias, doctor Mauricio. Y temo mucho por la disponibilidad de tiempo de nuestra querida gobernadora que tiene otros compromisos en Chocó y debe quizás en algún punto dejar el panel, pero quisiera preguntarle desde la perspectiva regional, desde el MIT Harvard Club se ha hecho un gran énfasis en llegar a las regiones y para nosotros es todo un honor que usted nos acompañe el día de hoy frente a sus ocupaciones. ¿Cómo está impactando precisamente frente a todo lo que expone Mauricio el centralismo del Estado colombiano, un centralismo que aún es crónico, que todos los años tiene consecuencias precisamente la manera como las regiones pueden impulsar su desarrollo? ¿Cómo impulsa el crecimiento económico en regiones como el Pacífico, que son vulnerables, y cómo se podría mitigar los altos grados de desigualdad económica entre regiones desde los gobiernos regionales? Bueno, muchas gracias. Un especial saludo de gratitud a Antonio Copete por la invitación, a todo el equipo de trabajo, a ustedes compañeros de panel, un honor compartir el espacio. No se preocupen por el tiempo, en realidad es que mañana tenemos un acto muy simbólico y muy histórico para el pueblo chocuano y es que llevamos 24 años disputando nuestro territorio con el vecino que es Antioquia y Belén de Bajirá, que hemos luchado por recuperar la soberanía, por fin ha sido declarado como Chocó, como siempre lo ha sido, y mañana tendremos las elecciones y por primera vez tendremos acá alcalde oficial. El pueblo chocano está muy contento y por supuesto que yo debo liderar este proceso democrático que nos llena de orgullo y nos motiva a trabajar más por la soberanía y por lo que tiene el Chocó para ofrecer. Y yo, dado que estoy en un panel sobre reactivación económica, voy a plantearles un elemento de análisis que tiene que ver con la administración pública y la planificación de las acciones públicas de cara a poder entender todas estas dinámicas. ¿Por qué? Porque es muy raro ver un escenario en donde el sector privado, las ventajas del sector privado, la productividad del sector privado, no dependa de lo público, no dependa de las políticas públicas que se planteen, del compendio de normas que cada gobierno lleva al Congreso y por supuesto que de las inversiones que se decían hacer. Les voy a poner un ejemplo.
uno de los sectores económicos que tiene hoy, digamos, un mayor riesgo en torno a los números y el crecimiento es, por ejemplo, el sector construcción. Y vemos cómo, a partir de la posibilidad de que la vivienda de interés social, por ejemplo, entre en los planes de gobierno y esto active el sector construcción, por ejemplo, la planificación de vías, de obras civiles en general, todo viene del consenso, digamos, que planteen las entidades territoriales y la nación para este sector. Pero entonces hay un problema cuando nosotros como país estamos dentro del modelo cortoplacista de planificación y solamente pensamos en 4 años. La obligación de pensar en 4 años pues es legal. Yo pienso en 4 años porque ese es mi periodo. Pero el país también piensa en 4 años pensando en que este gobierno que tiene esta visión o aquel gobierno que tiene aquella visión va a durar en efecto 4 años o no. Pero si nosotros no pasamos a plantear, y por eso me puse el sticker de cuáles son las ventajas de Colombia. Si no pasamos a plantear un escenario mucho más abierto de planificación en donde yo sé hoy, a pesar de que este gobierno esté hoy y mañana esté otro, a dónde quiero llevar un sector para empezar a generar unas acciones de planificación a 20 años por lo menos que me permita avanzar, pues lo más seguro es que yo no alcance a aprovecharme de las ventajas de Colombia. Y eso lo digo como chocuana. Y lo digo como chocuana porque tengo toda la información para poderles plantear que literalmente el país ha desaprovechado las ventajas competitivas que tiene el departamento del Chocó para que hoy estuvieran contribuyendo al bienestar económico de la nación. ¿Cómo? ¿Cómo no podíamos pensar, por ejemplo, que el cambio climático tiene al Canal de Panamá represando en operatividad todas las economías y las mercancías del mundo? Y que lo pensamos hace 20 años, pero decidimos dejarlo. Pero hoy en la carrera con Nicaragua y con Costa Rica vemos que tener la posibilidad de un canal bioceánico, un paso bioceánico que pasa por el departamento del Chocó, no fue planificado hace 20 años, sino que se necesita hoy y requerimos otros 20 años para llevarlo a la realidad. Es que se trata del cambio climático, eso no va a cambiar. En efecto, cada vez va a ser menos capaz operativamente el Canal de Panamá para mover mercancías. Cada vez va a ser más complicado que ese movimiento económico se tenga algún tipo de alivio. Estamos compitiendo todos, sí, todo Centroamérica compite por tener ese paso, pero ¿quién tiene las mejores condiciones? El Chocó, porque son menos de 200 kilómetros de paso. Y la gente dice, ¿y qué vas a hacer con el factor ambiental? ¿Qué voy a hacer hoy yo con el factor ambiental? 66,000 hectáreas de tierra, de bosque, son deforestados todos los días por cuenta de los grupos ilegales que se aprovechan de la deforestación como su actividad económica. Entonces hemos permitido que un departamento como el departamento del Chocó, el único del país con 2 costas, el único con la condición de tener menos de 300 kilómetros entre esas 2 costas, el lugar más lluvioso del mundo, con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado, en la esquina privilegiada de América, en la misma posición que el país a nivel de Sudamérica. Ese país con todas las competencias para las nuevas posibilidades económicas de la nación, ese país le dio la espalda a la posibilidad de hoy tener otra franja económica que explotar. Y la decisión es de Estado, no es la decisión de gobierno. Porque yo les quiero recordar que el desastre que tuvimos con 40 muertos en enero de este año tiene que ver con el hecho de que este escenario que les planteé de productividad y de altísima competitividad no tiene en 2024 una carretera que lo conecte con el centro del país. Pues por supuesto que no tiene las otras obras de infraestructura para el desarrollo que hoy generarían otros sectores económicos. Nos podemos seguir quedando pensando que el país tiene que subsistir a partir de los sectores tradicionales, pero cuando los sectores tradicionales están en crisis, ¿qué nos queda? Apelar, por ejemplo, a las nuevas economías posibles. Usted habló, por ejemplo, de las tecnologías para la información, son muy importantes. Pensar en startups que logren que la innovación empresarial empuje unos sectores maravillosos. Pero, por ejemplo, el sector de mayor crecimiento económico hoy es el turismo. Juntar eso con la posibilidad de que sea ecoturismo o etnoturismo, representar un interés adicional para el turista con el volumen de crecimiento que tiene a nivel mundial, solamente lo pudieran hacer nuestros territorios. ¿Cuáles? Esos que como Estado hemos decidido no darles carreteras, no darles aeropuertos, no darles acueductos, no darles alcantarillado, no darle conectividad eléctrica, ni tampoco a internet. Y que hoy no pueden responderle al país para justamente ofrecerle una plataforma de desarrollo que llegue a compensar las deficiencias que, por ejemplo, el sector hidrocarburos hoy está generando. La posibilidad nuestra entonces se plantea en que, al menos yo sí lo tengo planteado en el plan de desarrollo, nosotros no estamos pensando
Y yo soy incapaz de presentarme aquí para plantearles a ustedes el departamento del Chocó desde una posición de victimización, no tengo cómo. El departamento del Chocó es absolutamente rico y tiene todas las potencialidades en cada una de sus 5 subregiones para generar modelos económicos rentables, no para el Chocó, sino para el país. Nuestro plan de desarrollo, el Chocó en Ruta hacia el Progreso, no plantea solamente la ruta chocuana, sino la ruta de la nación. ¿Cómo? Con desarrollo económico. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer una transición económica. Hoy, ¿cuál es la razón de la violencia tan alta que vive el Chocó? Pues que los grupos ilegales están disputando el territorio. ¿Y por qué están disputando el territorio? Pues porque le es sumamente lucrativo. Miles de millones de dólares genera el Chocó, ¿pero para quién? No para nuestro sector privado, no para el sector público, para los grupos ilegales. Son ellos los que hoy se están usufructuando de las riquezas del departamento del Chocó, de las ventajas competitivas del departamento del Chocó. Nos toca a nosotros entonces plantear un modelo, obviamente impulsado por lo público, no hay nada más que hacer, toca generar confianza a uno para que le crean. Entonces, pensando en que arrancamos de lo público, pero vinculamos a las comunidades. Ojo, las comunidades no son un problema, no son el palo en la rueda. La consulta no es una dificultad. Hacer alianzas público-privadas populares permita que las comunidades aporten los que tienen la medio bicoquita que el territorio, lo más importante para la mayoría de los procesos, que el sector privado aporte la posibilidad de inversión y capital y que el sector público también aporte lo mismo, además de las condiciones, las modalidades y la confianza. Entonces, en la posibilidad de que tengamos sectores económicos impulsados por la posibilidad de alianzas público-privadas y populares, nosotros esperamos que el departamento del Chocó pueda generar nuevas alternativas. ¿Cómo? Uno, con la posibilidad de comercializar los productos de la zona. ¿Pero con qué? Con un hub completo que permita comercializarlo, muy al modelo Cundinamarca, además muy eficiente. Con la posibilidad de que la empresa de minerales y metales permita una nueva idea de minería que vincula a las comunidades, que ya no piense solamente en oro, sino en cobre y los demás minerales que sirven para, como coltán y demás, para nuevas tecnologías para la información. Con la posibilidad de vender servicios ecosistémicos, de pensar en la conservación también como un elemento de desarrollo económico, porque se pueden vender servicios ecosistémicos, pensando justamente en ese turismo tanto étnico como ecológico, y pensando en que la posición geoestratégica sirva como una plataforma de logística para el país de cara a Centroamérica, de cara a Norteamérica y de cara al mundo. Esa es nuestra postura. La idea es que nosotros como departamento, y yo creo que en la posición en la que está el Chocó seguramente esté el resto de la periferia colombiana, listos para ayudar, como cuando uno está en la banca con la camiseta puesta y mucho talento, y cuando me mete, cambio técnico, cámbieme, ¿no? Entonces la idea es que sepamos una cosa, obviamente tiene que ser una decisión de nación, tiene que ser una decisión de Estado, es que las inversiones las ha decidido el Estado. Es que las vías 5G que tienen exclusivamente 2 zonas del centro del país no las decidió esa zona, no las decidió ese departamento, la decidió el país para ellos. La decisión de no hacer las carreteras y las otras obras de infraestructura para el desarrollo en la periferia también es una decisión de Estado. Nos toca, si queremos por el bienestar general del país, darle un pequeño giro, plantear cuáles son los otros sectores económicos que hoy pueden salir de nuestros otros departamentos a los que no les hemos puesto las carreteras 5G, que seguimos poniendo en el centro, ya nos inventamos el agua tibia, ya está inventada. Nos toca reinventarnos económica. Esa fue la palabra favorita de la pandemia, de la pospandemia más bien, de cara a la reactivación. Y finalmente, pues el departamento del Chocó hoy tiene todas las condiciones para aportar, para también poner su parte, poner su capacidad de productividad y competitividad en el bienestar y la prosperidad de la nación. Nosotros obviamente tendremos que plantear esto, ya está planteado, pero no está planteado solamente a 4 años, sino en una idea llamada Visión Chocó, que está planteada hasta el 2050. Ampliar esa posibilidad a la idea de nación en torno a los sectores es igualmente importante para lograr que ojalá podamos tener un segundo aire económico y productivo en el país. Aló. Gracias, gobernadora, por esa valiosa perspectiva regional. Pasamos al doctor Javier. Javier, usted tiene una responsabilidad muy grande en el país como banco de segundo piso para impulsar el desarrollo de ese tejido empresarial, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué tan efectivas están siendo y planea usted serán las políticas de financiamiento público para apoyar la reactivación de las pymes
¿Qué medidas se están impulsando desde Bancoldex para fomentar ese crecimiento sostenible que tanto deseamos para una reactivación económica duradera de las pymes? Muchas gracias. Quiero arrancar agradeciendo esta muy amable invitación al doctor Antonio Copete, a mi amigo Lorenzo Garavito, saludar lógicamente a los copanelistas. Es un honor estar aquí con. Tal vez lo que yo voy a hacer para responder la pregunta es arrancar con una dosis pequeña, muy pequeña de realismo, para luego pasar a las soluciones y lo que sí se puede hacer. Tal vez una diapositiva más adelante, si se pudiera. Y no se trata de mostrar diapositiva, lo que pasa es que hay una que es bastante ilustrativa para ver la magnitud de la tarea. Pero bueno, mientras llega la diapositiva, contarles un poquito sobre el contexto y cómo se ve este contexto de reactivación. Repito, arranco con un poquito de realismo, diciendo que la crisis que hemos vivido de pandemia y de pospandemia es mucho más fuerte y más dramática de lo que hayamos vivido por lo menos en 4 décadas. ¿A qué me refiero hablando del sector financiero? Quienes aquí recuerdan la crisis hipotecaria, y creo que Mauricio, tú la tienes bien presente en la historia económica del país. Cuando uno hablaba con un tesorero o con alguien en esa época, el peor escenario es que los TES, los títulos con los que se fundó el gobierno, se desvalorizaban 500 puntos básicos. Eso era como un escenario catastrófico. Y así fue. Cuando los bancos en Colombia se quebraron, las corporaciones de ahorro y vivienda, cuando vivimos todo eso, finalizando el siglo pasado y pasando a este siglo, pues ese fue el peor escenario. Y en ese momento se quebraron bancos, mucha gente tristemente perdió su casa, pero eso, digamos, fue la crisis financiera que se vivió en Colombia hace 25 años, porque la crisis del Atlántico Norte realmente no tocó demasiado a Colombia. En la pandemia y en la pospandemia, los TES se desvalorizaron más de 1000 puntos básicos. Ese es el costo del dinero para el gobierno, que además nos afecta a todos los que nos fondeamos en el mercado de capitales. Es decir, ha sido doblemente dramático la desvalorización y el encarecimiento del dinero para el gobierno y para los colombianos en lo que hemos vivido en los últimos 5 años. Y prometo que solo presento una diapositiva, pero creo que es bastante ilustrativa. Ustedes miran, por ejemplo, en esta gráfica donde aparece Colombia, América Latina, Europa, Asia y África, esto es el costo de fondeo a 10 años. Si ustedes miran la línea amarilla, que es Asia, y la línea naranja, que es Europa, es un costo de fondeo relativamente estable en el tiempo. Y aquí nos estamos devolviendo, si no estoy mal, al año 2015. Pero si ustedes aprecian la línea roja, que es el costo de fondeo para Colombia, el costo se ha encarecido dramáticamente. Y estamos en un vecindario de tasas de interés y de fondeo que se parece mucho más a África que a cualquier otro. Y si miran, por ejemplo, ese salto tan dramático que tiene África en los últimos días, es por guerras civiles y por devaluaciones masivas. Todo esto para decir que la tarea que tenemos hacia adelante es bastante más compleja de lo que todos nos imaginamos, precisamente porque fondearnos se nos ha vuelto muchísimo más caro. Y tiene todas las razones que hemos venido mencionando. Tiene falta de confianza. Uno podría inclusive poner ese inicio del encarecimiento del crédito en Colombia desde el estallido social, que más o menos coincidió cuando Colombia perdió su grado de inversión. Y acuérdense que recuperar el grado de inversión en Colombia tarda como 10 años, o por lo menos en la historia reciente así. Entonces, paro con la dosis de realismo para decir que todos tenemos que tener claro que esto es muy potente, más potente de lo que no habíamos vivido, por lo menos creo que los que estamos en este escenario. Va a tomar tiempo, porque cuando el costo del crédito se encarece de esa manera tan pronunciada, y ustedes ya ven que va bajando un poquito, pero eso todavía va a tomar tiempo en bajar. Entonces, abrochémonos el cinturón, porque quedan por lo menos 2 o 3 años de unas condiciones que no son fáciles. Gracias. Ahora sí, pasando a cómo sí se puede y qué sí se tiene que poder hacer. Yo represento un banco público de desarrollo, Bancoldex. Bancoldex es un banco que se fondea 100% en el mercado de capital. Nosotros recibimos ocasionalmente algunos subsidios del Estado para bajar la tasa de interés, y en eso tal vez el mensaje es: los bancos públicos de desarrollo hay que utilizarlos más. Somos instrumentos ágiles, somos instrumentos útiles, somos rentables. Estoy hablando de Bancoldex, Finagro, la Financiera de Desarrollo Nacional, Findeter. El Banco Agrario, que es un banco universal, también es un banco que hay que utilizarlo más. Entonces,
el mensaje en este punto es, Colombia tiene 5 bancos públicos a nivel nacional, 4 de los cuales son bancos de desarrollo, mal llamados de segundo piso, porque ya los bancos públicos damos crédito directo y en eso nos ha ido bastante bien. Somos, por ejemplo, financiadores de Puerto Antioquia. Estamos apoyando las grandes obras y la infraestructura que el país necesita. Entonces, ¿cómo es la magia de un banco público? El Estado nos da un subsidio chiquitico para cubrir el menor interés al que nosotros prestamos la plata, pero cada peso que nos da el Estado se multiplica por 10 o por 15. Y ese es como la mejor bisagra entre el sector público y el sector privado. Es muy poquito lo que el Estado nos tiene que dar, pero con lo que nos da, nosotros jalonamos del mercado de capitales 10 o 15 veces esa plata. Para ponerlo en perspectiva también, durante la pandemia movilizamos solo en Bancoldex más de 5 billones de pesos para la recuperación de las pymes, a la pregunta de ese sector en particular. Entonces, ya tenemos la experiencia. Ya en Bancoldex empezamos una familia de líneas de crédito que se llama Colombia se reactiva. Y este año, con un aporte que nos dio el Estado de 37.000 millones de pesos, ya movilizamos más de $500 millones de pesos para pymes, sostenibilidad, mujeres microempresarias e internacionalización de la economía. Al gobierno central le hemos planteado un plan exportador para exportaciones no mineroenergéticas, donde nuevamente con 90.000 millones de pesos que nos den a nosotros, movilizamos $1 billón de pesos solamente este año. Nuevamente, ¿cuál es la dificultad? Pues que el gobierno central no tiene el espacio de caja necesariamente para hacer todo esto. Pero al final del día, como lo saben los exministros de Hacienda, plata se consigue. Y si uno quiere movilizar 1 billón, 2 billones, 3 billones, pues 80 o 90.000 millones de pesos de subsidio, pues es relativamente poco para poder hacer estas cosas. Así que, mensaje en positivo, si el Estado realmente quiere una recuperación efectiva de la economía y quiere hacerlo dando crédito más barato y dando crédito de largo plazo, los bancos públicos de desarrollo estamos listos, tenemos la receta, lo sabemos hacer, necesitamos ese poquito de apoyo que se traduce en un subsidio a una menor tasa. ¿Cómo no hacerlo? A punta de inversiones forzosas. Ese es el tema de moda por estos días. Las inversiones forzosas, para ponerlo en términos muy sencillos, es que cualquiera de nosotros, bancos públicos, emite deuda muy barata. Los bancos privados tienen que obligatoriamente comprar esa deuda a tasas muy baratas, pero esas inversiones forzosas, primero, no está demostrado que sean exitosas, solamente subsisten para el sector agro, y sí hay una larga historia del siglo pasado donde esas inversiones forzosas fueron desapareciendo porque pues, no cumplían su función y parten de una premisa equivocada, y es que el sector privado no está cumpliendo su parte cuando sí lo está haciendo. Entonces creo que todos coincidimos en que hay que llegar con un crédito más barato. Hay formas, como mencionaba hace un minuto, en que sí se puede hacer y se sabe hacer. Hay formas en que no se debe hacer, como con las inversiones forzosas. Creo que hay un clamor generalizado para que el Banco de la República acelere un poquito más la rebaja en la tasa de intervención. Venimos de la convención bancaria donde esa fue una línea transversal. Es que todo esto tiene que hacerse, pero hay que hacerlo un poquito más rápido. Y creo que ya para terminar mi parte de la intervención, también compartir algunos mensajes que vienen frescos de la Comisión Bancaria, pero que creo que nos aplican a todos acá. La tarea es en 2024, no es en 2026. Hay que sacar del diálogo y de todo lo que estamos hablando todos los días, que es que el 2026, que es que cuando todo cambie, pues es que cuando todo cambie sí lo cambiamos desde ahora. Entonces, si hay un mensaje también para compartir con este auditorio tan selecto es: sigamos trabajando. Nadie aquí ha dejado de trabajar. Nadie aquí ha dejado de hacer lo suyo, pero tenemos que enfocarnos en seguir haciéndolo ahora, no pensando que es que mágicamente en 2026 las cosas cambian, porque al final del día tenemos que llegar a 2026. Otro mensaje en ese sentido, los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que tomárselos en serio, hay que tomárselos más en serio. Hay que llegar al 2030 habiendo cumplido con una agenda que está bien planteada, es una agenda que hay que desarrollar y en la cual Colombia no va tan mal. Colombia reporta un progreso en esos ODS como del 30%, que no es un número tan bueno, pero es que el mundo va como al 15%. Entonces, mi llamado, si se quiere, es a que también interioricemos todos mucho más esos objetivos de desarrollo sostenible. Y ya con esto termino, pues compartir algo de una historia personal, y es que yo he sido muy afortunado de trabajar casi ya 6 años
para un banco estatal y en el proceso he trabajado con 4 ministros de Hacienda, 4 ministros de Comercio, 2 superintendentes financieros, 2 presidentes de la República y lo único que he recibido es respeto. Respeto por la institución, respeto por el trabajo que se hace bien hecho, diálogos constructivos, a veces hay que decir que no gusta, pero a veces hay que decir que no. Pero un poco el mensaje también es tratar todos de trascender de que es que la vida depende de lo que diga un presidente o lo que diga el otro. Yo creo que la vida depende mucho de lo que hacemos todos los días y en ese sentido, pues compartir que sí hay ejemplos en que quienes trabajamos para instituciones públicas, pero trabajamos es para el país, recibimos respeto, recibimos apoyo y creo que esa es parte de la línea que hay que mantener, es trabajemos por el país mucho más allá del ruido político. Así que muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, y básicamente también queremos entender cómo podemos generar confianza en los inversionistas. Se ha venido discutiendo bastante con precisamente lo que dicen Standard & Poor's, lo que dice Fitch. Si Colombia todavía es un país que genera confianza en los inversionistas. Y quisiera preguntarle a Ángela cómo podemos atraer esa inversión extranjera directa al país y precisamente qué estrategias específicas se proponen desde JP Morgan para generar confianza en Colombia, para superar los desafíos que hemos venido discutiendo en este panel, tanto en lo nacional como en lo regional. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir panel con todos ustedes. Y una aclaración, estas son opiniones personales, no comprometen la visión de JP Morgan. Bueno, yo creo que comparto el toque de optimismo de todos y la verdad es que me encanta escuchar no solamente de la academia, de la parte pública, privada, que todos estemos muy alineados con cómo debemos seguir construyendo. Y obviamente mi visión es un poco más alrededor de los inversionistas internacionales y quiero compartirles un poco las discusiones, las preocupaciones y claramente cómo deberíamos movernos para generar esa confianza. Yo creo que la principal preocupación, y creo que acá el doctor Mauricio seguramente es demasiado experto en esto, es el tema fiscal. Yo creo que es importante poner en contexto, en los últimos, acá en Colombia, el problema no ha sido falta de plata, sino la falta de enfoque en la utilización de los recursos. Para poner en contexto, el recurso de pago de impuestos, es decir, los recursos del Estado, en los últimos 7 años ha crecido más del 70%. Además de eso, en la deuda que Colombia tiene como porcentaje del PIB también ha subido más de 15 puntos. Eso quiere decir que nosotros estamos gastando muchísima plata y que tenemos una cantidad de recursos, pero que no necesariamente se ve reflejado en un incremento del PIB potencial, no se ve necesariamente reflejado en estructuras de largo plazo muchísimo más eficientes. Y yo creo que acá, en los últimos años, nosotros hemos sido muy exitosos en ciertos temas y tenemos que garantizar que eso es parte de la estrategia o de la receta que nosotros le estamos planteando a los inversionistas internacionales en el país en el largo plazo. La primera, creo que necesitamos ser austeros fiscalmente. ¿Por qué? Porque esto tiene unas implicaciones, no solamente, digamos, muchos dicen, no, pero es que el Estado necesita mucha plata, tenemos muchas necesidades sociales, pero por supuesto que sí. Pero es que cuando nosotros estamos compitiendo con el recurso que necesita también el sector privado para financiarse. Y eso es supremamente importante. Creo que el crowding out del que todos hemos, y ustedes que son bastante académicos, lo hemos escuchado durante muchos años, pues realmente no le está sirviendo al país. Y lo que ha generado es que la capacidad que tiene el país para generar los recursos, para financiar al sector público y al sector privado, no alcanza. Y por eso es muy importante el poder tener la capacidad de siempre tener las fuentes de financiamiento internacional a través de inversiones de portafolio, a través de una cantidad de, digamos, de inversiones internacionales donde nosotros podamos aprovechar estos recursos para poder financiar lo que necesitamos para poder crecer. Nosotros como país, y se lo hemos dicho digamos en varios foros, hemos sido muy exitosos en muchos sectores y creo que ahí está parte de la clave de cómo podemos garantizar, por ejemplo, en el tema de infraestructura.
Muchos han hablado acá de la capacidad que tenemos de trabajar con alianzas público-privadas. Ahí tenemos un marco absolutamente claro regulatorio donde sabemos cómo funciona la utilización de los recursos de la banca privada, de la banca multilateral y de los recursos públicos. Eso nos ha permitido en los últimos años generar unas oportunidades impresionantes para que además los inversionistas internacionales se volteen a mirar. En Colombia tiene sentido venir a generar y atraer inversión. Entonces, yo creo que acá nosotros no podemos estar compitiendo y decir es que tenemos que darle más fortaleza a la parte pública, a la parte privada o estar discutiendo cuál sector es más importante. Necesitamos garantizar que las fuentes internacionales están absolutamente abiertas para el sector público, para el sector privado y de esa forma lograr traer mejores inversiones. Yo creo que hay otro tema que a mí me parece muy relevante para generar más que confianza, una dinámica y una discusión que está muy fuerte en muchos países de América Latina y no necesariamente en Colombia de la forma como deberíamos, y es el famoso friendshoring. Creo que el friendshoring, digamos, es un tema que nos hemos convencido que solamente beneficia a México o a los países que están cercanos, pero creo que todos sabemos que el potencial que tiene Colombia y la capacidad en este momento que tiene México para poder asumir todos los retos que está generando no necesariamente son suficientes. Y Colombia ahí tiene una oportunidad gigante. En el caso de México, gran parte de la inversión que se está generando, inversión extranjera, es de empresas chinas, que con las elecciones en Estados Unidos va a generar un problema que no es menor. Y yo creo que parte de lo que ha pasado después de las elecciones de México la semana pasada, creo que ha sido el mercado tratando de entender cómo va a ser esta nueva dinámica. Creo que Colombia tiene una oportunidad gigante y también requiere eso una articulación muy importante entre el sector privado y el sector público. Yo hago eco de lo que Mauricio estaba diciendo alrededor de cómo hacemos nosotros para generar más conexiones alrededor de el sector privado, cómo generamos más conversaciones. Pero acá la generación de la conversación no solamente es entre los privados de Colombia, sino de pronto entre los privados de Colombia, de México, de Centroamérica. ¿Cómo hacemos para complementarnos? Porque nosotros somos una fuente clara de potencial en temas de crecimiento, no solamente hacia Estados Unidos, sino además entre la región. Creo que Sergio lo mencionaba también en su presentación. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades para generar confianza. Hay muchos sectores en los que nosotros podemos estar haciendo un trabajo que no es inventarnos nada. Yo creo que hemos tenido experiencias en los últimos años donde se han hecho las cosas muy bien. Entonces, lo que decía Mauricio, no necesitamos estar reinventándonos las cosas, sino simplemente garantizando que el diseño de las cosas que ya sabemos que han funcionado, las estemos implementando y las estemos ejecutando de una forma muchísimo más efectiva. Hay un tema que no es menor y es el tema de financiamiento de todo, digamos, cuando estamos hablando de los temas de déficit fiscal, pues claramente tenemos que garantizar que las fuentes de fondeo para el país sean lo suficientemente relevantes. Y yo creo que acá el papel del mercado de capitales y de la banca local y de la banca internacional es muy relevante. Hemos tenido, digamos, una cantidad de factores en los últimos años donde no solamente ha habido una tasa de intervención del Banco de la República elevada, sino además el costo de financiamiento de los bancos locales se ha incrementado por temas regulatorios, por el cambio a Basilea III, es decir, una cantidad de cosas que ha hecho que el fondeo final para el sector privado sea muchísimo más elevado. Y tenemos que garantizar que nosotros podemos, como mercado de capitales, incrementar la capacidad y reducir los costos de fondeo. Y acá, obviamente, todo lo que tengamos que ver con incremento en competencia, generar mejores canales para que el fondeo internacional pueda venir de forma, hay muchas restricciones desde el punto de vista regulatorio que no necesariamente permite que ese fondeo internacional venga a Colombia fácilmente. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que están completamente diagnosticadas y es garantizar que podemos efectivamente hacerlas. Y yo sé que, digamos que todos sabemos que la tasa del Banco de la República es elevada, que obviamente todos quisiéramos ver un nivel más bajo, pero yo soy un poco más austera en decir, si nosotros tenemos este nivel de déficit fiscal, le estamos haciendo difícil la tarea al Banco de la República. Todos queremos que el Banco de la República baje la tasa, necesitamos tener unos niveles de financiamiento de déficit fiscal muchísimo más bajos. Y mi principal preocupación, que puede ser también una oportunidad, es que Colombia y en general los países emergentes en los últimos 2 años ha tenido una ventaja a nivel internacional y es el boom de commodities y evidentemente es que la liquidez en el mercado internacional sigue relativamente alta a pesar de los temores que hemos tenido por parte de los bancos centrales de los países desarrollados. Entonces,
Mi preocupación es que con estos niveles tan altos de déficit fiscal, si tenemos una crisis internacional, no necesariamente vamos a tener una capacidad de reacción organizada. Entonces, yo creo que tenemos que estar conscientes que el sector privado y el sector público tiene que ser absolutamente responsable, porque esa es parte de la generación de confianza. La generación de confianza no se genera solamente mirándonos nosotros mismos a ver cómo hacemos las cosas mejor, sino sabiendo que hay otros países que están compitiendo por los recursos, que las políticas públicas son relevantes, que la inversión privada es muy importante, pero que la articulación entre la parte pública y la privada probablemente es uno de los elementos más importantes para la generación de confianza para los inversionistas internacionales. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, déjennos tareas. ¿Cuál es el llamado a la acción? En 1 minuto, cada uno, por favor, díganos cuál es esa tarea que tenemos como MIT Harvard Club, como aliados, como académicos, como profesionales, como colombianos y colombianas para la reactivación económica de Colombia. ¿Quién quiere empezar? Pues arranquemos en el mismo orden de la primera ronda. Imagínense esta gráfica. La inversión, 100, 2019, antes de la pandemia. Hoy es 120 en México y en Brasil. En Colombia es 90. O sea, allá ha subido la inversión, aquí ha bajado la inversión. ¿Por qué? Porque esos países están convirtiendo todos estos desafíos globales, la policrisis de la que hablaba Sergio Díaz Granados, en oportunidades. Tienen empresarios que dicen, si el mundo necesita más petróleo, nosotros lo vamos a producir, eso es Brasil. Si el mundo necesita suministros confiables, eso es México con el friendshoring. Si el mundo necesita energías limpias, ahí están en Brasil. Entonces, nosotros tenemos que convertir a Colombia en Brasil y México. No es que estemos en un mal barrio, estamos en un buen barrio. Lo que pasa es que no hemos hecho bien la tarea nosotros. Es un trabajo más nuestro. Entonces, ¿qué puede hacer? Tú decías, tareas del MIT Harvard Club. Yo diría, necesitamos ayudarle a los jóvenes emprendedores a identificar oportunidades, a poder hacer esa traducción de lo que es un reto, un desafío, una crisis en una oportunidad. Eso requiere un ojo bien entrenado. Todo el mundo dice, no, las crisis son oportunidades, pero eso no es tan sencillo. Entonces, ¿dónde veo yo las oportunidades? Hay un profesor de MIT, ex colega mío, fue ministro de Hacienda de México cuando yo fui ministro de Hacienda de Colombia. Se llama Luis Videgaray. Está trabajando el tema de inteligencia artificial. Tenemos que traerlo a Colombia. Lo llevé a dar unas clases a Colombia. ¿Cuál es la tesis? Nosotros no tenemos que reinventarnos las plataformas sobre las cuales se construyen las aplicaciones de la inteligencia artificial. Esas plataformas ya están. La tiene OpenAI o Google o Microsoft, las van a montar. Nosotros podemos desarrollar las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones necesitamos? Pues las que nos resuelvan problemas acá. El alcalde lo mencionó, Sergio Díaz Granados lo mostró, tenemos un serio problema de criminalidad, de tasas de homicidio. Pensemos en resolver ese problema con inteligencia artificial. ¿Qué tal una aplicación que nos diga qué es seguro, qué no es seguro, por dónde transitar, a dónde ir, dónde no ir, qué riesgos evitar? Tenemos otro problema, corrupción. Estamos hasta acá de los escándalos de corrupción. ¿Por qué no pensamos en una forma de aplicar, es construir sobre esas plataformas la capacidad de identificar preventivamente dónde pueden estar los focos de corrupción? O el problema de evasión de impuestos. Bueno, es ilimitado lo que podemos hacer. Y ahí hay oportunidades de negocio para nosotros acá en Colombia, pero tenemos que aprender, dedicarle tiempo, traer a los expertos que nos enseñen y nos muestren qué oportunidades hay sobre esas plataformas. Lo del friendshoring que mencionaba Ángela, que es totalmente cierto. México lo está aprovechando. ¿Por qué nosotros no? No hay ninguna razón de peso. Nosotros podemos producir de manera muy competitiva salarios más bajos que los de México, por cierto. Y tenemos, pues, no somos frontera con Estados Unidos, pero tenemos una cierta proximidad. ¿Qué nos hace falta? Identifiquemos los sectores, esto es un trabajo más de consultores, donde nosotros podemos desde Colombia reemplazar suministros chinos o de otros países de Asia. Estados Unidos tampoco, no es solo el problema de China por un tema geopolítico, también es depender mucho de unas canastas de suministro global que pueden interrumpirse con problemas como la pandemia. Pero en fin, consultores que nos ayuden a identificar dónde están las oportunidades. Y desde ya tenemos que empezar a impulsar
algo que seguramente no va a ocurrir en este gobierno, pero tendría que ocurrir en el 2026, y es deducibilidad del 100% de las inversiones, es decir, llevarlas el 100% al gasto de las inversiones que se hagan para aprovechar las oportunidades del friendshoring. Y en México tienen también la norma 25% de deducibilidad de las inversiones en capital humano, en reentrenamiento de la mano de obra. Si usted como empresario tiene que gastar invirtiendo en el bilingüismo o en nuevas habilidades de sus trabajadores, el 25% las lleva al gasto como parte de la estrategia del friendshoring. Y eso es sobre la base de los sectores que se han identificado como posibles ganadores. Entonces México está montando las plantas para producir los vehículos eléctricos. Nosotros en Colombia cerrando las plantas, ¿no? O sea, el contraste es impresionante. Y termino con el tema, digamos que es tal vez donde yo siento que podemos jugar un papel más importante y podemos aprovechar más nuestro potencial, y es, el mundo tiene el problema del cambio climático. Nosotros no generamos el problema del cambio climático, pero sí tenemos la mejor solución. La mejor solución se llama fotosíntesis. La fotosíntesis es barata, es eficiente, es capturar el dióxido de carbono y almacenarlo en nuestros árboles, en nuestra biodiversidad. ¿Qué ha pasado? No hemos podido monetizar eso. El marco mental con el que trabaja el gobierno actual es que eso se va a monetizar sobre la base de la ayuda, de la cooperación internacional, del grito en el foro que dice: ustedes son los emisores, ustedes son los culpables, compénsenos. No, yo creo que la oportunidad de monetizar eso y que nuestros campesinos, los colonos, las comunidades indígenas puedan tener un ingreso no es por la cooperación internacional, es por la vía de vender los créditos de carbono. Pero eso necesitamos generar los mecanismos, las plataformas que unan, que articulen, que logren acceder a los mercados internacionales, que no se nos vuelva un tema de que vienen desde el exterior a montarnos todo y que el valor agregado se va. Nosotros con nuestro talento, el sector financiero, podemos desarrollar ese mercado y monetizar ese recurso. Pero eso, digamos, requiere trabajo, requiere coordinación, requiere ir a las comunidades, requiere trabajar directamente en lo local, pero ahí es donde tenemos una oportunidad brillante, creo yo. Entonces, en conclusión, hay negocios, hay inversiones por hacer, no tenemos que esperar, y estoy totalmente de acuerdo con Javier, a que el gobierno diga es que va a ser A, B o C. No, empecemos nosotros. Javier, valiente su comentario y lo aplaudo sobre el tema de las inversiones forzosas. Muy importante viniendo de la banca pública nacional. Es muy importante ese mensaje porque eso salió anoche en la Convención Bancaria, y eso sería, como en tantas otras áreas, retroceder 30, 40 años. Hace 30, 40 años tomamos una decisión. Lo privado y lo público son aliados para hacer carreteras, para dar salud, para ofrecer pensiones, para dar educación. Ahora el modelo es no, lo público. Público es el centro. Nosotros tenemos que recuperar esta idea, que es con las alianzas entre lo privado y lo público que hemos logrado resolver nuestros problemas. Entonces, paticemos lo privado, impulsemos lo privado. Ya llegará el momento, y estoy de acuerdo, Javier, el 2026 no debe ser la preocupación en este momento. Ya llegará el momento de volver a unir las dos patas, de volver a unir lo público con lo privado. Lo que necesita el Chocó del MIT Harvard Club, bueno, que nos metan al club. Yo no soy ni de Harvard ni de MIT, soy de Georgetown, pero Georgetown no me ha ofrecido nada, Columbia tampoco. Así que bueno, ya que estoy en este escenario e invitada, pues pedirles, esto es de verdad, realmente yo creo que hace falta mucho más base técnica para poder lograr las transformaciones. Y en un departamento como el Chocó, el sistema no está hecho para que seamos competitivos al interior de la disputa interna pública, porque ustedes saben que el recurso, y esto lo digo, yo realmente creo que hay que transitar hacia que modifiquemos las participaciones que tenemos del territorio y la nación con respecto a los recursos públicos, es decir, con respecto al recaudo financiero tributario. Hoy la nación se lleva aproximadamente el 85%, los territorios solamente el 15%, pero nosotros tenemos todas las obligaciones de atender directamente las necesidades ciudadanas y de impulsar los sectores al interior de nuestros territorios. Cada inversión en la que ustedes puedan pensar está dentro del municipio de alguien, dentro del departamento de alguien. Y frente a la idea de esto nos dicen, bueno, pero el recurso lo administra la nación. Nosotros como gobernadores lo que hemos dicho es queremos participar un poco más. De pronto no sea como en España que sea al revés, que el 80% esté en el territorio. No, entendemos que hemos tenido que ir cediendo justamente para que la nación se recuperara de las grandes crisis que ha tenido en los últimos 30 años.
pero sí creemos que una mayor participación territorial, al menos en el Sistema General de Participación, nos permitiría trabajar mejor. Hoy, como están las cosas, igual nos toca trabajar como estamos y nosotros competimos por los recursos del Plan Plurianual de Inversiones. ¿Y quién logra quedarse con los recursos del Plan Plurianual de Inversiones? Pues los que tienen capacidad técnica para hacer proyectos. Entonces sigue siendo Barranquilla, Atlántico, Santander, Bogotá, Medellín, etcétera, los que en efecto pueden competir por los recursos de la nación para hacer proyectos de transformación, por la famosísima MGA y por el famosísima factibilidad y por la famosísima fase 3. Y eso nos deja a algunos de nosotros complicados, porque claro que el talento del Chocó está, pero el talento del Chocó es cerebros fugados, que tienen que irse donde les den mejores salarios, donde les den mejores oportunidades, porque una entidad territorial como el Chocó no lo puede pagar. Entonces, pedirles que se vinculen a este ejercicio de transformación del departamento del Chocó, tanto para el Pacífico colombiano como para la nación entera, que parte de la base de poder tener una buena base técnica, parte de la base de la necesidad de tener buenos proyectos, de poder tener una buena estructuración de los procesos para ahora sí ponerlos en ejecución a través de una correcta financiación. En ese sentido, lo que requerimos nosotros los chocuanos con este plan de desarrollo tan ambicioso que tenemos, con esta gran posibilidad desde las potencialidades de aportar a la prosperidad de la nación, es contar, ojalá, desde cada una de sus áreas de expertise, con un apoyo técnico que nos permita estructurar a mayor velocidad y de mejor manera estas apuestas para poder competir por los recursos y obviamente también nosotros aportar los recursos necesarios para la ejecución. Yo sé que una vez esto esté puesto en marcha va a ser de gran ayuda para todo el país y por supuesto va a mejorar la calidad de vida de los chocuanos y las chocuanas. Bueno, brevemente, 2 o 3 tareas, si se quiere. Una, más ahorro y más inversión. Porque todos, no solo la economía en general, sino todos nos hemos acostumbrado a que el tema es de consumo y si hay un momento para invertir en Colombia, yo creo que es este. Colombia va a volver a estar bien, todo es cíclico. Entonces hay que aprovechar este momento para reinvertir esas utilidades, para un poco para saber que si se invierte ahora, todo estará mejor más adelante. Creatividad. Alguien pasaba una calcomanía ahorita y yo creo que el tema es de creatividad, de llegar todos los días a ver cómo uno hace algo diferente, cómo lo hace mejor. Puede ser con inteligencia artificial, puede ser con cualquier herramienta, pero nunca perder esa curiosidad y ese incentivo por hacer las cosas mejor a nivel micro. Todos vivimos pendientes de la solución país, pero tal vez hay que concentrarse más en hacer el trabajo más dinámico y con mayor creatividad. Y finalmente, perdón, parafraseando a Jeffrey Sachs, ayer en la convención bancaria, nos recordaba que no solo vivimos en una región desigual, sino en un mundo desigual. Entonces, nunca parar de trabajar por los demás, porque creo que aquí todos somos privilegiados. Vengamos de donde vengamos, hemos tenido acceso a una información, a una educación privilegiada, y este es el momento de sacar a relucir esa educación. Como decía un superintendente financiero, para esto fue para lo que nos educaron, no para las épocas buenas, fue para estas. Entonces, para recapitular, inversión, creatividad y trabajo por los demás. Yo creo que 2 tareas. Cuando las alianzas público-privadas están lastimadas por falta de confianza, por diferencias ideológicas, etcétera, la academia tiene una responsabilidad impresionante porque es una voz probablemente más objetiva, más de largo plazo, y creo que ahí es importante que esas voces se escuchen un poco más y nos ayuden a pensar menos en 4 años y más en 20 años. Esa sería la primera tarea. Y la segunda tarea, que tal vez Mauricio lo mencionaba, alrededor de cómo utilizar la inteligencia artificial en el tema de corrupción, yo creo que ahí sería un ejercicio espectacular decir, en Colombia hace varios años tomamos decisiones para evitar cosas, o sea, el problema de la corrupción no es solamente que se roba la plata, sino que evita que se ejecute mucha plata. Hay una cantidad de plata que no se termina ejecutando, que termina guardada porque nos estamos todos protegiendo de la corrupción. Entonces necesitamos una fórmula, porque es que eso nos permitiría garantizar que evidentemente la plata termine en las calles, termine en las carreteras, termine en las diferentes poblaciones. Entonces, si podemos generar una forma de combatir la corrupción sin que necesariamente evite la utilización de los recursos para protegernos de los malosos, pues creo que tendríamos más capacidad de plata para poder ejecutar gasto.
Muchísimas gracias, Ángela. Gobernadora, Javier, Mauricio, Ángela, muchísimas gracias por discutir y por co-crear este Marshall Plan que necesitamos para realmente reactivar la economía colombiana. Un gusto. Gracias.